días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a una recomendación más del canal de Limbo Comics Recomienda. Y en este caso vamos a hablar de dos autores que tienen una serie de novelas gráficas, una serie de cómics muy interesantes tanto en Marvel como en DC. Vamos a hablar de Yellow Web y Team Sale. Para empezar, volvió Fito, lo sacamos de la caja. Hoy me dejaron salir. Lo interesante de los dos autores es que empezaron haciendo una serie de historias cortas para Batman a principios, mediados de los 90, que terminaron, que estaban compilados en este especial de Omnipress que se llama Caballero Maldito. Estos habían empezado saliendo como una serie de historias cortas que habían salido en Batman Legends of the Dark Knight. Sí, eran Legends of the Dark Knight. Eran historias unitarias, claro, autoconclusivas, digamos como que no había ninguna saga grande detrás, pero demostró que había muy buena dinámica entre Love, que era el escritor, y Sale, que era el dibujante, y les dio pie a arrancar un proyecto importante en todo lo que fue Batman, que se terminó convirtiendo en una de las mejores sagas, por lo menos para mi humilde opinión, de Caballero Oscuro. Sí, estamos hablando de Largo Halloween. Yo estaba hablando de Victoria Oscura. El Largo Halloween empieza como un proyecto de 12 números. La historia tiene... La base de la historia es un homenaje al Padrino, porque arranca como igual que la historia del Padrino de Francis Ford Coppola, en un casamiento donde está participando Bruce Wayne, está dando vueltas a Selina Kyle, la Gatúbela, y a la vez lo tenés ahí rondando por el estacionamiento y tomando notas al fiscal de distrito Harvey Dent. Y a raíz de este casamiento es el punto de partida para una serie de asesinatos que arranca como un asesino serial que empieza a matar todos los meses dentro de una fecha. Son en las fechas festivas de lo que es Estados Unidos. Claro. Y empieza, la historia te va contando cómo se empieza a armar una investigación a raíz de este caso, y cómo va perdiendo territorio la mafia en Ciudad Gótica con la llegada de los Freaks, que son todos los villanos de Batman que no son fáciles de predecir y que van copiándose el territorio que era ese momento de la magia. Se empieza a consolidar como una especie de alianza entre Batman, entre Gordon y Harvey Dent, como un pacto para tirar abajo al crimen organizado de Ciudad Gótica. Y en el medio empiezan a aparecer esta serie de asesinatos que tanto Batman como la policía de Ciudad Gótica está tratando de averiguar por dónde empezaron y cómo parar lo que estaba sucediendo. Lo que tienen los asesinatos hechos por este asesino serial es que siempre están involucrados en el ambiente de alguna de las grandes casas de la mafia de Ciudad Gótica, sí, que en varias películas y en varios cómics los resaltan, que son los Marconi y los Falcone. Sí. Lo importante es que tiene una buena dosis de policial negro, de thriller, de pulp, como novela negra, que es muy bueno. De hecho, es el Batman que a mí más me gusta, porque es el Batman que no está codeándose con la Liga de la Justicia, no está en invasiones extraterrestres, sino que está en el piso, está en la calle, está siendo detective, está cubriendo justo lo que no puede hacer Gordon, que tiene las manos atadas por la corrupción policial, está tratando de ver también cómo puede articular con Dent, digamos, tiene muy buenos toques de policial negro y a veces hasta, como dirías, no es necesaria el manto de Batman, hasta que ves que hay cosas que sí pasan muy por el lado del cómic, que es la aparición de ciertos villanos que están empezando a volverse en esto, lo que van a ser los archienemigos de Batman, como Gatúbela, cómo empiezan también ellos a convertirse, a raíz de que hay un enmascarado combatiendo el crimen, va a haber también enmascarados que realizan crímenes. Pero la verdad que la historia es muy buena, es muy atrapante, tiene un par de giros que no te la ves venir. De hecho, quién es el asesino serial, las relaciones, es algo que no lo vamos a spoilear, pero créanme que pueden leer 3/4
de cómo se dice, de la novela, de la tira, y no lo van a ver venir. Es muy buena. Muy buena historia. Tuvo tanto éxito, ganó tantos premios, que después tuvo una secuela, que la nombró Yafito, que es Victoria Oscura. Lo que tiene Victoria Oscura es que está justamente ambientada un año después de lo que había sido la serie de asesinatos de Larry Halloween, y en este caso se centra en un nuevo asesino serial que está dando vuelta en Ciudad Gótica, pero en este caso ya juegan un poco más con la llegada de Dick Grayson, el primer Robin, el descenso a la locura de Harvey Dent ya como dos caras, y también como que ya las consecuencias que tuvo en la mafia y en el crimen de Ciudad Gótica, lo que pasó durante los hechos de Larry Halloween, están como más desarrollados, y como que me parece que acá ya es un Batman un poco más establecido, pero tenés el punto de ruptura, que es Robin justamente, que es Dick Grayson, que de repente Bruce Wayne se empieza a plantear la idea de que está del tema de soledad y cómo le cambia la vida tener a un pibe a cargo que viene de una familia de circo, que es un pibe que de repente no entiende que no lo puede dejar solo dando vuelta por la mansión, que pobre Alfred es una niñera, lo ayuda un poco la idea de tomarlo también como ayudante, como pupilo, sí, para solucionar el crimen, porque los padres de Dick Grayson mueren en una función del circo donde Bruce Wayne era parte del público, y el asesinato de los padres de Dick está dentro también de la investigación que están haciendo en este arco que es Victoria Oscura. A mí, en lo personal, me gusta más Victoria Oscura que el largo Halloween, si bien pienso que no se puede concebir uno sin el otro, pero lo que me gusta de Victoria Oscura es la reflexión que hace Batman, que se ve a sí mismo en Dick Grayson cuando Dick Grayson quiere buscar a los asesinos de su padre, o sea, buscar a quienes mataron a sus padres, y él se empieza a ver reflejado y dice, bueno, si no hago en algo, se puede llegar a convertir en mí o en algo peor. Entonces, ¿cómo hace para dar ese cierre? La verdad que a mí por lo menos me gustó mucho, me gustó además mucho la dinámica entre los dos, que es una relación ya establecida en el universo DC, porque todos cuando pensamos en Robin, por más de que hubo como 10, todos pensamos en el primero, que es Dick Grayson. Entonces esa relación y esa dinámica se empieza a formar ahí, y que Love y Sale la puedan armar desde cero, la verdad que me pareció como algo muy meritorio, muy refrescante de leer. Como que no es una historia de Batman y Robin que lees todos los días. Sí, muy buena opción. Después tenemos una tercera opción, que es una de las más nuevas que estuvo sacando Omni, que es Superman for All Seasons, por las 4 estaciones le pusieron. En este caso van para el lado de Superman. También es un planteo de los primeros años de Superman. Con lo que juegan acá es como que te cuentan un poco las primeras salidas de Superman en Metrópolis, pero a la vez como que te van haciendo los cambios de estación son también los cambios de ánimos del personaje, y un poco la nostalgia de la vida simple que tenía en el campo, ese contraste que está muy marcado en los cómics, y de Clark Kent, el chico criado en una granja que tiene un punto de vista como muy optimista para el resto del mundo, y el contraste que empieza a tener con tipos como Lex Luthor, como los primeros villanos, los primeros psicópatas que se va cruzando en Metrópolis, y instaurar la imagen de Superman como imagen de esperanza dentro de Metrópolis, y un poco dentro también del universo DC. Claro. Sí, y además, paralelamente, mientras él hace eso, la soledad de ser un héroe y estar combatiendo esa pelea interminable contra el mal, que no tiene forma, no tiene cara, o sea, no es vencí a esta persona y se terminó, sino que es todos los días por el resto de su vida, y entonces es una sensación de tanto responsabilidad como de soledad que lo llevan a replantearse un montón de cosas, en especial cuando obviamente hay 2 temporadas, que son verano y primavera, que son las más alegres, otoño e invierno son una cuestión más de reflexión
sobre justamente lo que es ser un héroe en los tiempos difíciles. Sí, aparte de lo que trae este tomo, es una historia extra que escribe Jay Loeb en homenaje a su hijo, que falleció de cáncer y que era fana de Superman. Preparen los pañuelos porque no solo está muy bien escrita, sino que te deja un agujerito en el corazón. Pega muy fuerte. Y es una muy buena extra que trae esta edición de Superman con las 4 estaciones. Lo que decíamos, después de consolidarse como dupla autoral en DC, pasan a Marvel y tenemos un par de recomendaciones que ya las habíamos hecho en otros videos, pero las vamos a volver a nombrar acá, que era Hal Gris, esto estaba escrito también por Roger Pérez y dibujado por Tim Sale, y el Spider-Man Blue, que este también estaba editado por también es una historia con muchos puntos bajos, sí. Una de las especialidades entre Tim Sale y Loeb. Después, otro de los hits de Loeb dentro de DC es Batman Hush, ya esto con el dibujo de Jim Lee. Esto también fue una serie de 12 números con un repaso de todos los aliados y villanos de Batman. El dibujo de Jim Lee acá es muy bueno, se diferencia de Tim Sale porque Jim Lee es como mucho más detallista, tiene una cosa de más exageración en el tema de la musculatura, de la anatomía, pero como que también fue uno de los últimos proyectos de Jay Loeb para DC. Por ahora hace rato que no se ve nada que esté haciendo a nivel guión. Tim Sale sí estuvo trabajando ya como portadista para las dos editoriales, tanto para Marvel como para DC. De vez en cuando vuelve y hace toda una serie de portadas, porque también tiene un poco eso, que al ser un dibujante ya consagrado, como que hace rato que no se lo ve haciendo una tira completa, sino que ya está dedicado a... Cuando quiere comprarse un nuevo barco, un nuevo departamento, simplemente levanta el teléfono y dice cuántas portadas tengo que hacer y ya está, solucionado. Una de las que falta en esta colección de los primeros trabajos de Jim Lee y Jay Loeb y Tim Sale, que es una historia intermedia entre el largo Halloween y Victoria Oscura, que es una historia de Gatúbela, que se llama Si vas a Roma, y ahí profundiza un poco los orígenes del personaje y una relación que podría o no tener con la mafia italiana, y juega un poco con la idea de que si vas a Roma tenés que hacer lo que hacen los romanos. En ese caso la historia es un tomo único que salió un tiempo después y justamente lo usaron como una historia bisagra entre estas dos sagas. Y tenía la particularidad que en ese caso Jay Loeb trabajó mucho más con acuarelas y hizo toda una serie de portadas que jugaba más con un estilo más de revista de moda, porque le daba como un poco más de glamour al personaje de Gatúbela. Pero bueno, tratamos de hacer un repaso general de dos grandes autores que tienen la ventaja de que se consagraron a mediados de los 90 con una obra muy interesante como es El largo Halloween, y que a la vez tienen un estilo propio y que la verdad que verlos trabajar juntos, tanto guionista como dibujante, hacen cosas muy interesantes. Los dos se potencian muy bien a la hora de trabajar. Y tienen toda una serie de novelas gráficas muy premiadas tanto en Marvel como en DC. Arrancamos con los trabajos de DC, pero son muy recomendables también los trabajos que estuvieron haciendo en Marvel. ¿Algo más para agregar? Nada, si no leíste El largo Halloween y Victoria Oscura, son dos historias imprescindibles de tanto Batman como el universo DC. Dales una chance, incluso si no sos fan del palo de los cómics de superhéroes, porque tiene mucho de policial negro, de pulp, de película oscura, callejera, que es muy bueno, está muy bien reflejado, está muy bien armada, es una historia de mafia. Y bueno, podría ser una película totalmente de Francis Ford Coppola o de Scorsese. Sí, es más, tanto creo que está en esta edición, decía que Nolan lo había usado como referencia para la trilogía de Batman y el director de la nueva saga también lo toma como referencia, sí, para el ambiente o la visión que querían crear del personaje en cine. Así que si son también cinéfilos, tómenlo por ese lado, como que es un punto bastante de referencia para las versiones más modernas, entre comillas, de lo que querían hacer con Batman. Y el cómic o el libro siempre está mejor que la película. Sí, obvio. Sí. Así que, bueno, muchachos, cortito y al pie, espero.
Esta semana fue la recomendación de 2 grandes autores. Esto es Limbo Recomienda. Los vemos en la próxima. Suscríbanse al canal. Suscríbanse.